No tenía pensamiento de pasar por aquí, pero bueno, siempre el Señor, bueno, en ocasiones el Señor pues pone ciertas inquietudes para que simplemente sigamos, el Señor nos siga inyectando esa sensación, ¿no?, de querer rectificar, de querer acercarnos al Señor, que el Señor compunja nuestros corazones, es algo bueno. Amén. Que el Señor nos avergüence con conductas que a veces no son correctas, amén, es algo bueno. Amén. Que el Señor nos empuje y nos recuerde y ponga espinas que a veces nos cuesta caminar con el zapato, es algo bueno, porque viene de parte del Señor. Y siempre, pues, en cualquier ocasión y cualquier momento es bueno para recordar cosas. Y yo me acordaba de un enunciado, ¿no?, de un enunciado súper famoso, el cual hacía Josué delante de todo el pueblo de Israel, estando a la cabeza, viendo pues todo el panorama que había ahí pues para conquistar Canaán, ¿no? Y por allá, por Josué 24, no sé, 20 y tantos, no me acuerdo por qué capítulo es, Josué pues dice: vosotros haced lo que queráis, servir a los ídolos o a un Dios real, pero yo tengo algo claro, ¿vale? Pueblo de Israel, yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Josué tenía algo claro. ¿Qué tenía claro? Cuando Josué se refería a él y su casa, no se refería a él, a sus abuelos, sus tatarabuelos y al primo hermano de Cuenca, no. Se refería a su casa, su mujer, su hijo, sus hijos, su familia. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y esto pues implica algo, ¿no? Implicaba pues que Josué, delante de cualquier tipo de influencia del pueblo que incluso lideraba, los cuales seguramente habían familiares cercanos, conocidos y mejores amigos, no iban a ser influencia suficiente para que él y su casa sirvieran al Señor, por cuanto era la determinación que habían tomado en su corazón a pesar de los pesares. Esto lo entendemos, lo predicamos y lo gritamos, ¿sí? Bien, pues retengan esto en su corazón un segundo. Como todos ustedes saben, hoy es un día interesante. Sí, porque hoy es San Valentín. ¿Sí? ¿Se les había olvidado? Bueno, esto llevo hablando en contra del San Valentín desde hace muchísimos años, no solo en casa de David. Y hoy es ese día, hoy es 14 de febrero, día de San Valentín, día del amor, día en el cual se reivindica esta fiesta, ¿no? Y se hace honor, se hace, reivindicación del amor. Parece que la gente se vuelve a enamorar en San Valentín, parece que es como un paréntesis. Y estas fiestas tienen esta particularidad, las fiestas seculares, las fiestas del mundo, tienen la particularidad de hacer que el hombre enfatice unos sentimientos que en la mayoría de ocasiones, o en bastantes ocasiones, son efímeros y no son reales. Simplemente la fiesta impulsa a sentir y hacer y a ejecutar acciones que en realidad no las sientes ni las quieres hacer. Eso suele pasar, porque si fuera un día normal quizá no harías todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, es lo que tiene San Valentín, se celebra el amor. Todo el mundo, pues, qué sé yo, saca sus mejores galas, se inventa las mejores sorpresas e intenta manifestar a su cónyuge, si es que lo tiene, el amor pues que le demuestra el amor que ya tiene. No estamos hablando de que nadie se quiera, ¿vale? Entiéndanme, ¿no? Pero parece ser que esta festividad lo enfatiza. Esto lo hablemos ya hace mucho tiempo, y esta pregunta de qué es esta fiesta de San Valentín ya nos la hicimos hace mucho tiempo, ya la estudiamos, ya la predicamos, ya la hablamos, ya la asumimos, y la mayoría de nosotros ya tomamos la determinación de no participar de ella, ¿sí? Es algo que creo que tenemos asumido. Y como cristianos hemos entendido de que las festividades que no proceden de las Escrituras, las festividades que no proceden de lo santo, las festividades que no tienen que ver con lo que el Señor demanda, en su gran mayoría, por no decir, por dejar alguna cosa que se escape a la idolatría, al paganismo y al pecado, tienen que estar desvinculadas del pueblo cristiano.
por recordar un poco simplemente su origen pagano. Si se acuerdan del San Valentín, es la fiesta que conmemoraba, pues en aquellos tiempos, como no dónde, en Roma, al dios Luperco, la Lupercalia, haciendo honor a la loba que amamantó a Rómulo y Remo, que según la leyenda fueron los que inauguraron e instituyeron Roma. Y en honor a ese dios, en conmemoración a esa loba, a Rómulo y Remo, se hacía esta festividad. Y ellos no festejaban en familia de una manera ordenada. Ustedes ya conocen el desenfreno romano, heredado de la cultura griega, exacerbado en su propia cultura y haciendo todo tipo de depravaciones y desvaríos en dicha festividad. Cada 15 de febrero, que era el 15, no el 14, celebraban esa festividad en conmemoración a este dios y en conmemoración a esta leyenda de Rómulo y Remo, haciendo todo tipo de barbaridades. Después, como casi todo, formó parte del sincretismo religioso. Ustedes saben, bueno, para los que no lo sepan, el sincretismo religioso es cuando ciertos líderes de la Iglesia Católica lo que hacían era unificar lo santo con lo pagano, uniendo estas dos culturas y estas dos fes, estas dos posturas, tanto de la Iglesia como del paganismo, para unificar pensamientos y ganar adeptos que venían del paganismo y que no tuvieran ningún tipo de conflicto para estar dentro de la Iglesia. Siempre existe este sincretismo, y Gelasio, por allá por el siglo IV, V, un papa, pues lo que hizo, o un líder de la Iglesia, lo que hizo fue hacer uso de este sincretismo, tomando este paganismo, tomando la cultura de estos que celebraban la Lupercalia y todas estas cosas, lavándole un poco la cara, mezclándola con otra cosa, para que en vez de que se depravaran porque no podían hacer esto, porque era tan obvio que no podían hacerlo, intentar enfatizar un poquito el amor, y para eso que hizo, tomó a un mártir del propio movimiento, a San Valentín, y dijo que este día, el 14 en este caso, no sé exactamente por qué cambiaron del 15 al 14, pero el 14 de febrero será el día ya no de la Lupercalia y haréis todas estas cosas, sino que celebraremos el amor en honor a este santo, San Valentín. ¿Quién era San Valentín? Por la época de Claudio II, este emperador lo que hizo era, por querer conquistar tantas y tantas cosas, tantos reinos, tantos gobiernos, y extender más aún su imperio, lo que hacía era tener un ejército impecable, un ejército espectacular, y para ello, ¿qué hacía? Se le ocurrió la idea de que si tenía soldados en sus filas, los cuales no tuvieran familias ni lazos familiares, serían soldados más eficientes, porque no es lo mismo salir al ejército pensando que dejas a una mujer y a unos hijos en tu casa, que salir al ejército sin tener nada que perder. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, pues los soldados de mi ejército no se van a casar ninguno. Prohibido casarse. Este San Valentín lo que hizo que clandestinamente casaba a los enamorados, y tomaba a esta pareja de enamorados y clandestinamente los casaba sin que el emperador se enterara. Cuando el emperador se enteró, ¿qué hizo? Y lo mató, le cortó la cabeza, pero desde entonces, creo que fue por esas fechas, el 14 de febrero, y siglos después, Gelasio, este papa, tomó la figura de San Valentín para conmemorar esta fiesta, unirla con la Lupercalia, y hasta el día de hoy pues tenemos esta fiesta del 14 de febrero de San Valentín. Dicho esto, sabiendo su origen, no quiero así muy a grosso modo, porque lo hemos hablado mil veces y nos lo sabemos de memoria, pero muy así a grosso modo, como hemos dicho, sabiendo de su origen, la pregunta es que si sabemos el origen de esto, tenemos que hacernos la pregunta si Dios nos permite, y es lícito, conociendo ya esto, si es lícito que el cristiano tenga algún tipo de vinculación con estas festividades. Es una pregunta honesta, es una pregunta que no quiere rebuscar nada, simplemente es que como creyentes yo creo que uno estas preguntas se las tiene que hacer. Hace años esto no se lo preguntaba a nadie, lo que pasa que poco a poco pues gente del Señor empezó a enunciar estas verdades y nos hizo pensar, porque nosotros como creyentes tenemos que pensar.
No podemos decir, venga, todo vale, o cuando algo no me conviene, cerrar el oído. Tenemos que pensar. Y las cosas que nos vienen tenemos que contrastarlas con las Escrituras y tenemos que hacernos preguntas. Amén, amén. Entonces, hay a veces que alguien viene y te dice, oye, pues el Día de los Enamorados yo creo que es algo que como creyentes no podemos celebrar. Entonces, nosotros como creyentes y teniendo una responsabilidad coherente, creo que tenemos que pensar. Y hacernos preguntas si tenemos que tener vinculación con este tipo de festividades. Si un cristiano, una cristiana que se precie, que ame al Señor, tiene que tener vinculación con este tipo de festividades, conociendo el carácter de Dios. En primera instancia, la pregunta primera que nos hacemos es que entendemos de que este amor que vende esta festividad, es un amor secular que nada tiene que ver con el amor real. Es un amor efímero, es un amor ficticio. Incluso el perdón que se genera por el día de San Valentín es falso, simplemente es que es el día, y cómo vamos a estar enfadados el día de San Valentín. Todo genera una falsedad, porque el amor de Dios, el amor bíblico, nada tiene que ver con un romanticismo. El amor bíblico no tiene que ver con una efusividad, ni con un sentimiento de atracción, ni sensual. El amor de las Escrituras es un amor de pacto, que los sentimientos están implícitos, amén, pero es un amor de compromiso, es un amor de pacto, es un amor de dar, es un amor de ofrecer, es un amor de a pesar de. Compara el amor de San Valentín o el amor secular con el amor bíblico. Simplemente lee 1 Corintios 13. El amor todo lo puede, todo lo soporta. Si les digo el índice de divorcio, se asustan. Y todos celebran San Valentín. Se asustan. ¿Por qué? Porque no es un amor real. Porque el amor de fuera, el amor secular, no todo lo soporta. No todo lo cree, no todo lo espera. Es un amor que depende de lo que me des. Porque si no me das lo que quiero, dejo de amarte. ¿Lo creen? Dios tiene la particularidad de no permitir a sus hijos que no los comparte con nadie. Y tenemos a un Dios celoso. Un Dios celoso que no quiere que te inclines ni te postres ni tomes nada que no forme parte de Él. Y el Señor es así. Es que es su carácter. ¿Usted sabe cómo puede ser un buen cristiano y una buena cristiana? Conociendo el carácter de Dios. Conociendo el carácter de Dios podemos ser buenos cristianos, porque cuando uno conoce lo que Dios quiere, lo que Dios es, lo que Dios representa, lo que Dios ama, lo que Dios le satisface, lo que Dios odia, lo que Dios aborrece, lo que Dios desecha, conociendo el carácter de Dios podemos amar a nuestro Padre como corresponde. Pero a veces ignoramos a Dios. Dios es bueno, Dios me salvó, se acabó. Es omnipotente, es Dios, ya está. Pero no conocemos el carácter de Dios. Pero Dios tiene un carácter celoso y un carácter que demanda de su pueblo diligencia, que demanda de su pueblo responsabilidad y que demanda de su pueblo que no se acerque ni toque nada que tiene que ver con lo pagano. Permítanme leerle 2 versos y no quiero predicar, pero mira, al final, miren qué versos. Miren lo que dice en Deuteronomio capítulo 7, muy rápido se lo leo, porque no quiero tardar ni 5 minutos más. Dice, Deuteronomio capítulo 7, verso 5, dice, mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebrantaréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de Asera, y quemaréis sus esculturas en el fuego, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Fíjate el halago. Creo que el halago y la recompensa es más grande que el sacrificio. Destruir estatuas de Asera y la recompensa, serás mi pueblo, mi especial tesoro. Amén. Por destruir 4 estatuas. Obviamente las 4 estatuas no solo eran romper piedra, era romper y no vincularte con lo que las estatuas representaban y celebraban. Por eso mismo leemos en Deuteronomio 18, el verso 9, dice, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Por tanto, el Señor advierte que vosotros sois un pueblo especial, destruir las estatuas de los lugares donde estéis, donde conquistéis, y no tomar las costumbres del mundo. Y el Señor es lo que hace.
Vemos como después el apóstol Pablo, en plena eclosión de la iglesia, de emerger de la iglesia ya con gentiles incluidos, les dice, no vincularos, no tiene parte la luz con las tinieblas. Nada tiene que ver Dios con Belial. No toquéis, no os hagáis partícipes de esa mesa. Y habla en reiteradas ocasiones en 2 de Corintios capítulo 6, en 1 de Corintios capítulo 10 y en un montón de sitios más, la orden de desvincularse con todo aquello que no honra a Dios, que tiene que ver con un pecado que en la actualidad está completamente olvidado, que es la idolatría. Está olvidado, no existe la idolatría. Ese mandamiento como que ya no existe. Y existe la idolatría. Y tenemos que alejarnos de ese pecado terrible. Así pues, termino, si conocemos la maldad del origen de esta fiesta, la conocemos todos, ¿verdad? Y conocemos el carácter de Dios y las prohibiciones de Dios, ¿por qué seguimos cuestionándonos cosas tan obvias como apartarnos de estas festividades? ¿Por qué seguimos creyendo en ocasiones de que el corazón cambia tanto la fiesta como el corazón de Dios? O sea, mi corazón y voluntad cambia el origen de la fiesta y la orden de Dios. ¿Es tan fuerte mi corazón y mi buen hacer con lo que toco que cambio tanto la voluntad de Dios como el origen de la fiesta? Es que yo lo hago con un corazón bueno. ¿Y? ¿Acaso tu corazón bueno cambiará el origen? ¿Acaso tu corazón bueno cambiará el corazón que es más bueno de Dios? A veces es que eso hace 200.000 años. ¿Acaso el tiempo cambia lo malo? ¿La idolatría deja de ser porque pasa tiempo? Si decir que los burros vuelan es mentira, dentro de 2000 años ya no lo será porque han pasado 2000 años, ¿o seguirá siendo mentira? Porque nosotros no podemos con nuestra intención y voluntad cambiar el origen de algo ni cambiar la voluntad de Dios, ni el corazón de Dios. Por tanto, dicho esto, entendemos que absolutamente la fiesta no cambia y absolutamente Dios no cambia. Absolutamente los creyentes tienen que alejarse de esto. Pero dicho esto, muy rápidamente, que era pues aprovechar para refrescar la memoria a la congregación, simplemente este punch, esta inyección, que era el propósito principal. He comenzado diciéndoles que el enunciado de Josué, que dice que yo y mi casa serviremos al Señor independientemente al margen de lo que ustedes y el pueblo de Israel, aunque os esté liderando, hagáis. Ni familias, ni sobrinos, ni nadie. Yo y mi casa serviremos al Señor, dijo Josué, ¿verdad? Bien. La pregunta es que quizá a lo mejor con una fiesta que tiene que ver con San Valentín, quizá este enunciado sea fácil decirlo. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Por qué? A ver, ¿por qué la mayoría de personas que han escuchado estos no tienen tanto reparo en no celebrar San Valentín? Yo recuerdo cuando comencé, creo que prediqué esto en la iglesia de Benidorm, pues hace, no sé cuántos años ahora, muchísimos años. Y muchas de las personas ya comenzamos a darnos cuenta de esto, no porque yo lo predicara, sino porque ya lo hablábamos y decidimos comunicarlo. Esto no fue una revelación mía, ni mucho menos. Esto lo conoce mucha gente. Y desde entonces no había ningún tipo de problema de no celebrar, incluso pues a algunos les venía bien, se ahorraban un dinero, qué sé yo, ¿no? Era un jaleo, más historias. Les vino bien, la verdad, esa realidad. Pero ¿por qué no hay conflicto? ¿Por qué es enunciado en este contexto de esta fiesta? Es fácil decirlo. Fácil. Porque la fiesta de San Valentín no tiene una implicación cultural y familiar y colateral tan grande como tienen otras fiestas. Porque cuando yo no celebro San Valentín, solo implica a mi esposa. Y cuando mi esposa no quiere celebrar San Valentín, solo implica al esposo. Por tanto, queda en una decisión del matrimonio y no va más allá de una mala cara de un matrimonio que quiere irse contigo a cenar un día.
¿Por qué? Porque esta festividad no ha entrado en nuestra cultura. No somos mucho de San Valentín, o somos mucho de San Valentín. No somos mucho de San Valentín, mis hermanos. No ha afectado a nuestra cultura. ¿Pero por qué? Otras fiestas como la Navidad o el Día de los Santos, ¿por qué sí que es tan difícil hacer este enunciado? ¿Por qué? Porque esas festividades, esas conmemoraciones, esos días tan señalados, sí que han formado y forman parte del ADN de nuestra cultura. Y no son algo que implique solo un matrimonio, sino que hay daños colaterales. Y en ese contexto de esas fiestas, decir yo y mi casa serviremos al Señor, es mucho más complicado y difícil. ¿Por qué? Porque tienes que perder. Porque tienes confrontación. Porque tienes queja. Porque tienes quien te señale. Porque tienes quien no te hable. Porque tienes un conflicto. Porque cuesta. Y como cuesta en depende qué contextos, decirle a un familiar que este día yo no me junto el 24 o el 25 o el día que sea, o decirle a un familiar algo incluso más fuerte que es a lo mejor decirle no, yo no voy este día al cementerio. Eso cuesta. Y decir en esa ocasión, hacer vosotros lo que queráis, servir a los dioses, a los ídolos, a un Dios real, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Uy en esos días. Los Josué se callan. La voz del Josué fuerte en nuestro pecho en el 14 de febrero se va callando conforme va entrando el solsticio de invierno. Esa voz mengua, esa voz va perdiendo fuerza. ¿Por qué? Porque el conflicto crece. Pero la pregunta es, ¿qué nos dijo el Señor? ¿Acaso el Señor nos dijo servirle cuando todo nos vaya bien? ¿O directamente el Señor dijo, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame? ¿O acaso el Señor no dijo, quien ame a padre, a madre más que a mí, no es digno de mí? Deja que entierre a mi padre, Señor. ¿Qué? El Señor cuestiona cosas así. Por tanto, mis hermanos y mis hermanas, la voz que retumba, que retumbó en Josué y a veces retumba en nosotros, quizá que se haga pequeña en estos días, porque tenemos que hacer muchas reflexiones, porque no vaya a ser que gritemos mucho unos días y otros no gritemos tanto. Que este día en el cual hemos asumido, este día el cual la Iglesia, Casa de David y muchos hermanos que no son de aquí han asumido y entienden que no tienen que celebrar, sirva para recordarnos que hay cosas que aún tenemos que quitarnos, que hay cosas que simplemente tenemos que preguntarnos, y entiendo que no es de la noche a la mañana, pero hay cosas que tenemos que reflexionar, que pensar, que meditar, que contrastar con las Escrituras, que hablar con Dios, porque de eso se trata, mis hermanos. Yo no tengo ningún tipo de duda que los hombres y mujeres de Dios, que aman a Dios, aman la santidad y se han comprometido con Él, poco a poco irán haciendo esa voz más fuerte. Amén. Y no solo dependiendo la fiesta o dependiendo el día, sino independientemente de lo que pase. Podremos alzar la voz y decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Amén. Oramos al Señor.